Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir un tramo de la noche para analizar nuestros temas, los fundamentales, la salud y también la economía. Temas que desvelan a las autoridades, pero también a los habitantes del país y de la provincia de Mendoza. Vamos a agradecer a Lisandro Nieri, el ministro de Hacienda de la provincia, a quien tenemos ya en comunicación. Lisandro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, el tema de las finanzas públicas, podríamos hablar de la economía en general, pero digo en particular, todo esto afecta a la recaudación de la provincia. Me gustaría poner un poquitito en síntesis cómo está la situación de los ingresos. Bueno, es que son una es consecuencia de la otra, Claro. ¿no? La economía está con una situación absolutamente atípica, una parálisis del mundo. Es difícil hacer las estimaciones, pero se dice que está a un 60% de paro y con el 60% de la población del mundo parada, ¿no es cierto? Claramente la actividad está muy deteriorada y con eso los recursos de nuestro país y por ende de nuestras provincias, nuestros municipios, ¿no es cierto? La verdad que este parate se dio en muy pocos días, en 20 días directamente, de un día para el otro se paralizó la actividad y bueno, la situación de las finanzas provinciales es muy comprometida. Recursos en caída, en una caída vertiginosa, como recién decía, y bueno, el gasto que toda esta crisis sanitaria exige, ¿no? Que es un gasto que se multiplica, bueno, obviamente la compra de insumos, la compra de respiradores, la preparación del sistema sanitario para algo que, bueno, esperamos sea lo más suave posible, pero que sin duda algo que va a llegar a nuestra provincia, ¿no? Para quien quiere cumplir sus compromisos, pagar sus impuestos, ¿puede hacerlo hoy? ¿Cómo hace? Sí, absolutamente. La verdad que estamos muy conformes en cuanto a que el funcionamiento del Estado, no algo programado, algo que de un día para el otro tuvimos que implementar, no sé, no de un día para el otro, pero en 10 días tuvimos que implementar, y afortunadamente la agencia ATM, para lo que es la recaudación, la contabilidad de la provincia, la tesorería, los pagos, estamos pudiendo funcionar perfectamente. De hecho, la complicación que tiene liquidar 95.000 sueldos lo pudimos hacer sin ningún problema y pagar en tiempo y forma. Estamos pudiendo trabajar perfectamente de manera remota y a través de la página de ATM se pueden hacer absolutamente todos los trámites. Obviamente la dificultad es hacer los pagos en efectivo, por supuesto que eso se procura evitar por lo que está pasando, pero quien quiera hacerlo con tarjeta de débito o de crédito, adherir a un plan de moratoria que continúa vigente, sacar un plan de pagos, se puede hacer absolutamente todas las actividades. Son 87 trámites que tenemos habilitados de manera remota. Para colmo de males, se ha sumado el precio del petróleo, que está muy bajo, y eso también afecta parte de los ingresos de la provincia, ¿no? ¿En qué medida? Bueno, las regalías, Carlos, no son una parte importante de nuestros recursos. A ver, para ponerlo fácil, el 52% de los recursos de la provincia es la coparticipación federal de impuestos, la mitad, y del otro, bueno, podemos dividirlo en el 48 restante, 42 es la recaudación impositiva y 6% tan solo son las regalías petrolíferas. Pero, bueno, a veces nos preocupa más lo que significa desde el punto de vista de la actividad, que de la recaudación. No es que tengamos que elegir una u otra, ¿no? Pero en algún momento, cuando se empiece a poner en marcha la economía con la demanda de petróleo, seguramente el precio se va a recuperar. También tuvo una recuperación importante después del piso que tocó cuando se ponen un poco más de acuerdo Rusia y Arabia Saudita en una cuestión más geopolítica. Entonces el precio vuelve, pero si después de mucho tiempo se toman decisiones de producción, eso no vuelve rápido. Entonces nos preocupa más la caída de la producción, porque atrás de la caída de la producción hay empleo, no solamente de la gente que vive de manera directa del petróleo, sino de toda la industria que en forma indirecta alimenta el petróleo. Claro. Y lo mismo con la actividad económica, ¿no? Nuestra gran preocupación hoy está claro, la prioridad de los sanitarios, por eso alentamos permanentemente a la gente, a quienes puedan, quienes deben, que se queden en sus casas, pero bueno,
un poco la reunión que tuvimos ayer fue, hay determinadas actividades que se pueden ir desarrollando con las precauciones suficientes, con los protocolos adecuados, donde la gente en general en esas actividades está bastante alejada naturalmente, y bueno, es importante de manera de que no se profundice mucho más la recesión, ¿no? Una pequeña caída así de abrupta va a costar, pero se puede poner en marcha. Si la caída se extiende durante mucho tiempo, hay daños estructurales que después van a costar muchísimo más de recuperarse, ¿no? Sí, pienso en el turismo, por ejemplo, va a llevar mucho tiempo. ¿Cuáles serían las actividades que más o menos de inmediato pueden empezar a abrirse, aunque sea parcialmente? Bueno, ayer quedó muy claro que lo que se van a hacer es elevar cada una de las provincias. No es la misma la realidad en cada región, en cada provincia. Por ejemplo, las provincias de La Pampa húmeda manifestaban, no sé, Rosario, la actividad de puerto, la cantidad de camiones. Hay provincias o localidades donde el gobierno nacional hizo algunas advertencias. Se está siguiendo el movimiento de cada uno de nosotros, no de manera particular, pero se observa como un mapa de calor de cómo es el movimiento de celulares, ¿no? Cada uno de nosotros cuando salimos llevamos un celular y las compañías de telecomunicaciones identifican que estamos en movimiento, y bueno, hay algunas localidades, como decía Rosario, Pergamino, Venado Tuerto, donde se observa mucho más movimiento que otros días, y se hacía énfasis de presidencia en la necesidad de ser muy estrictos en la cuarentena. Pero por localidades hay lugares donde no hay digamos, contagio comunitario o contagio local, como se llama. Entonces va a ser muy distinta la situación del AMBA, con el 70% de los casos, es mucho más crítica. En general en los grandes aglomerados se observa una situación más compleja, Claro. pero por ejemplo en el sur de nuestra provincia nosotros no estamos teniendo, hasta hace unas horas no teníamos ningún caso. Entonces en esos casos podría haber algunas concesiones a determinadas actividades, insisto, con todos los protocolos, con todas las medidas de higiene suficientes. Y lo que se quedó, Carlos, ayer con presidencia es que cada gobernador, por eso hoy Rodolfo Suárez también se lo manifestó a los intendentes para hacer en forma conjunta, que son quienes más conocen la realidad, elaborar un documento y plantear, bueno, determinadas sugerencias al gobierno nacional, pero la centralización de esto va a estar siempre la normativa, el plan de acción de cómo continúa la cuarentena, va a estar en el gobierno nacional. Lo que vamos a acercar de parte de las provincias son tan solo sugerencias. Claro. Está bien, me parece metodológicamente que es correcto eso, ¿no? Es decir, los que están en el territorio saben la problemática y ver dónde se puede aflojar un poquito, también cuáles son las prioridades desde el punto de vista económico, y después la última palabra me parece que debe obedecer a una política nacional. Por otro lado, absolutamente. Una cuestión de comunicación, de claridad, pero se hizo mucho énfasis. Tiene que sí haber un ida y vuelta. La circulación, ¿no? Digo, un ida y vuelta, ¿no? Que no se tome la decisión en un escritorio allá en Buenos Aires y punto, por más que sea el presidente. Pero hubo muy buena predisposición, al contrario, creo que uno de los puntos principales de la reunión, además de un plan de asistencia financiera que creo que ya conocen, pero sobre todo era esto, ¿no? Recibir sugerencias en los próximos días, no necesariamente, bueno, ya después presidencia determinará cuándo va tomando las decisiones. Hoy, por ejemplo, otra actividad se permite, o sea, se está observando gradualmente algunas actividades que además colaboran al contrario, no es más permisiva la cuarentena, sino que al contrario hace al éxito de la cuarentena. Por ejemplo, hoy se permite la actividad notarial. Claro, cualquier jubilado requiere hacer un poder para que algún familiar, algún conocido pueda hacer el trámite de cobro, y eso no es una actividad que va a liberar, sino al contrario, va a permitir que no se expongan los adultos mayores, que son los que están con más riesgo ante esto, ¿no? Vamos a seguir muy comunicados, Nieri. La última consultita tiene que ver con el tema de las ayudas, ¿no? Son 2.500 millones de pesos que viene en concepto ATN, ¿no? De la Nación a la provincia, y lo otro los 19.000 millones autorizados por la legislatura. ¿Cómo se va a gestionar todo eso? Bueno, la asistencia que se anunció ayer empieza con un ATN de 825 millones de pesos a la provincia.
Es una buena noticia, se recibió con mucho agradecimiento. Sin duda es pequeña en relación al desplome que tenemos el conjunto de la provincia de los recursos, ¿no? Pero va a haber más fondos que por ATN que se van a distribuir en los próximos días o meses. No hubo una precisión de cronograma, pero ya hay asignado 40.000 millones más de estos 20.000 primeros que se distribuyen. Y luego hay un fondeo de un fideicomiso nacional a través del cual se van a dar préstamos a las provincias. Todavía no está claro el criterio, va a ser en función de los desequilibrios. Desequilibrios van a tener mayor o menor medida absolutamente todas las provincias, y eso a través de préstamos, ¿no? Y afortunadamente ya tenemos la ley de emergencia, el decreto de emergencia ratificado por la legislatura, que habilita a que la provincia de Mendoza pueda tomar parte de estos créditos blandos para procurar paliar un poco la situación fiscal en estos próximos meses que vienen, ¿no? El gran desafío, insisto, es que ojalá rápidamente se observen resultados en los sanitarios, se pueda empezar a liberar lo económico, porque el parate es total, ¿no? No va a haber medida nunca suficiente para poder resolver el problema que una provincia casi paralizada significa. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Hasta luego. Lisandro Nieri, ministro de Hacienda de la provincia, decíamos Economía y Salud. Abordamos ahora este aspecto con el subsecretario de Salud de la provincia, Oscar Sagaz. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pasemos primero en limpio. ¿Cómo está la situación? Hay en total 39 casos confirmados en la provincia, ¿no? Sí, es así. Son 39 casos que son con procedencia o directamente, decir, con nexo epidemiológico y con contactos estrechos. No tenemos circulación viral sostenida en la provincia. Bueno, eso lo destacamos hoy al mediodía, justamente en el programa de Radio Niwil. No hay circulación sostenida comunitaria en la provincia. Así es, y eso lo definimos desde el punto de vista justamente epidemiológico. Para eso decimos que los 39 casos que tenemos en la provincia o tienen la procedencia o el nexo epidemiológico o un contacto estrecho. Quiere decir alguna persona que haya estado en contacto con alguien que viajó y que dio positivo el test. El primer caso que tuvimos de contacto estrecho fue una señora que estuvo internada en el Hospital Central, que su hijo había venido de Brasil justamente y dio positivo cuando se fue el hijo en Brasil, y la señora a los pocos días tuvo fiebre y fue internada en el Hospital Central, y justamente fue la primera persona que nosotros dimos el alta. Muy bien, ¿cómo estamos con los testeos? Ha crecido importante, ¿no, en Mendoza? Sí, es así, los testeos vienen bien, se están incrementando. Si bien hoy hicimos unos testeos extras, hicimos 47, sobre todo en la clínica francesa. Mañana vamos a hacer otros más, y estamos haciendo algunos turistas que ya estaban en hoteles y para ver en qué situación están. De todas maneras, vamos a empezar muy pronto con las unidades centinelas, y ahí vamos a tener una certeza en otras poblaciones de la situación actual de la provincia. En la clínica francesa vale destacar que hubo 3 casos positivos de coronavirus en médicos. Entonces por eso es que han hecho ese testeo más amplio. Y lo de los turistas, cuéntenos, ¿por qué hay turistas? Porque es gente que viene de zonas de procedencia fundamentalmente, donde hay circulación viral sostenida. Son personas que están en cuarentena, muchos están en hoteles, y justamente es hacer un testeo a los 4 o 5 días desde que están en cuarentena para ver en qué situación están. Si bien no tienen sintomatología, pero esto es también estudiar cómo está la situación en los pacientes asintomáticos, y que se está hablando en la literatura que existe un 20% de pacientes asintomáticos. Bueno, van a hacer entonces testeos, leí en Diario 1, están ampliando el área de testeos.
para los asintomáticos? Sí, vamos a ampliar a otras poblaciones, como dije recién. Eso lo va a anunciar, por supuesto, la ministra. Hemos preparado toda la estrategia y vamos a tener unidades centinela en distintos efectores de la provincia, tanto público como privado, y ahí vamos a hacer estos estudios para valorar cuál es la situación del virus en la provincia. Uh-huh. Bien, yo he valorado cómo vienen trabajando en el área de la salud en Mendoza, desde el Ministerio hacia abajo, los efectores privados y también, por supuesto, estatales. Seguimos adelante y monitoreando todo, ¿eh? Muchísimas gracias, Oscar Sagaz. Ya tengo que ir cerrando esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Y de todas maneras, Sí. quiero hacer una pequeña aclaración. Hoy por hoy en la clínica francesa tenemos a profesionales que están en cuarentena y les pedimos encarecidamente que tienen que respetar la cuarentena, por más que se hayan chequeado y por más que los estudios al momento actual estén dando negativos. Bueno, muy bien, muy bien. Y lo otro que conversamos, que lo dejamos para otro día, es el tema de los barbijos. Usted lo ha relativizado un poquito. Yo creo que con eso vamos a tener que ser un poco más agresivos, ¿eh? Todo el mundo usar barbijo en la vía pública. Todo el mundo. Esa es una impresión que yo tengo por lo que vengo leyendo otras experiencias, pero lo vamos a dejar para después, ¿sí? Bueno, buenas noches, gracias. Muchas gracias. El subsecretario de Salud de la provincia, Oscar Sagaz, entonces nos pone al día sobre cómo está la situación sanitaria en la provincia de Mendoza. Bueno, muchas gracias por compartir estos minutos esta noche a través de la pantalla de Canal 7. ¿Seguimos con Intratables? Por supuesto. Y mañana los esperamos en Radio New Will.